El día en que todo se derrumbó comenzó con una sola frase que me destrozó. Mi esposa, Elena, me miró con unos ojos que apenas reconocía y me dijo, no vales nada. Me llevo a los niños. Esas palabras me golpearon más fuerte que haber perdido mi empleo esa misma mañana. Había entrado a la fábrica en la que trabajé por casi 10 años, solo para que me dijeran que mi puesto ya no existía. Sin aviso, sin un gracias. Solo una caja con mis cosas y un apretón de manos que se sintió más como un despido de mi existencia. Para cuando Elena me lanzó esas palabras, ya me sentía vacío. Pero cuando dijo que se llevaba a Mateo y a Sofía, fue como si arrancara los últimos pedazos de mi vida. Me quedé allí aturdido, aferrado a la gastada bolsa de almuerzo que mi madre, Carmen, me había cosido hace años. La misma que llevaba todos los días al trabajo. Las risas de mis hijos, sus dibujos en el refrigerador, los cuentos antes de dormir, vi todo eso escaparse de mis dedos en ese momento. No podía respirar dentro de esa casa. Salí sin saber a dónde ir. El aire fresco de septiembre me golpeó la cara como si el mundo mismo me recordara que no me quedaba nada. Mi mente daba vueltas, diciéndome que ella tenía razón, que no solo le había fallado a ella, sino también a Mateo y a Sofía. Deambulé por lo que parecieron horas hasta que me encontré frente a un lugar en el que no había estado antes. Una pequeña cafetería que brillaba con luces cálidas y amarillas en medio de la noche. Empujé la puerta y me deslicé en una de las cabinas del rincón, mirando la taza de té humeante que una camarera había puesto frente a mí. Mi reflejo en el líquido oscuro parecía el de un hombre que no reconocía, cansado, roto, perdido. Estaba tan envuelto en mi propia desesperación que no noté al anciano que se sentó a mi lado hasta que habló. «Te pareces mucho a mi hijo», dijo con una voz firme y pausada. Giré la cabeza, confundido. Su rostro curtido estaba lleno de líneas que hablaban de décadas de historias, pero sus ojos llevaban un dolor que no podía ignorar. «Pero él ha estado desaparecido durante 35 años», añadió. Mi corazón se aceleró mientras trataba de procesar sus palabras. Antes de que pudiera responder, se inclinó ligeramente, estudiándome como si pudiera desvanecerme. Lo que dijo a continuación, 5 simples palabras, cambiaría el curso de mi vida de una manera que nunca habría imaginado. Crecí en una familia que creía en trabajar con las manos, en cumplir la palabra y en llevarse con un orgullo discreto. Mi padre, Julián, era un mecánico que podía arreglar cualquier cosa con motor. Nunca fue de hablar mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se me quedaban grabadas. A un hombre se le mide por cómo se mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba, me dijo una vez cuando era un adolescente que se lamentaba por un camión averiado. En ese momento, no le di importancia. Años después, esas palabras resonarían de maneras que nunca esperé. Mi madre, Carmen, lo complementaba a la perfección. Era de voz suave, pero su bondad tenía peso. Creía en las segundas oportunidades y en hacer que la gente se sintiera valorada. Era ella quien se sentaba conmigo en las noches que batallaba con las tareas escolares, recordándome que la paciencia y la perseverancia importaban más que las victorias rápidas. Llevé sus lecciones a la adultez, aunque en algún punto del camino empecé a sentir que ya no me servían. Nunca fui el atleta estrella, ni el chico popular, ni el hombre al que la gente señalaba con admiración. Pero trabajaba duro. Me enorgullecía llegar temprano a la fábrica, incluso cuando me dolía la espalda o tenía las manos ásperas de manipular acero. El trabajo no era glamuroso, pero pagaba las cuentas, y durante mucho tiempo creí que demostraba mi valía. Luego llegó Elena. Era segura de sí misma, ingeniosa y más astuta que cualquier persona que hubiera conocido. Donde yo dudaba, ella avanzaba. Una vez me dijo, al principio de nuestro matrimonio, me haces sentir segura, Adán, como si el suelo bajo mis pies no fuera a ceder. Me aferré a esa frase durante años. Construimos una familia juntos, y cuando nació Mateo, seguido por Sofía 3 años después, pensé que habíamos encontrado nuestro ritmo. Pero con el tiempo, las palabras de Elena cambiaron. En lugar de decirme que la hacía sentir segura, me dijo que la hacía sentir estancada. En lugar de ver mi constancia como una fortaleza, la vio como complacencia. Nunca quieres más, Adán, me diría después de otra discusión sobre dinero. Estás bien quedándote en la base mientras todos los demás suben. En cierto modo, tenía razón. Una vez tuve sueños,
pero los enterré bajo la responsabilidad y la rutina. Cada mañana, fichaba. Cada tarde, intentaba ser el esposo y el padre que creía que debía ser. Creía que era suficiente. Pero lo suficiente para mí no lo era para ella. Los niños, sin embargo, nunca me miraron con decepción. Mateo, a sus 10 años, tenía la agudeza de su madre pero mi naturaleza tranquila. Hacía preguntas sobre todo, desde cómo funcionaban los motores hasta por qué las personas discutían cuando se amaban. Sofía, de 7 años, vivía con una alegría que podía iluminar cualquier habitación. Le encantaba dibujar animales y dejarlos pegados en el refrigerador para que los viera cuando llegaba a casa. Los dos hacían que el peso de mi vida se sintiera más ligero. Eran la razón por la que seguía luchando incluso cuando el suelo bajo mis pies comenzaba a resquebrajarse. Mi hermano, Daniel, era otra voz en mi vida que no podía ignorar. Era más joven pero más ambicioso, siempre persiguiendo mayores oportunidades. Una vez, mientras tomábamos una cerveza, me dijo: «Tienes que luchar por ti mismo, Adán. Sigues dejando que la vida te atropelle». En ese momento, me reí, pero sus palabras se quedaron grabadas en el fondo de mi mente. Cuando la fábrica me despidió, fue como si una parte de mi identidad fuera arrancada. Había caminado por esas puertas de acero casi todos los días durante una década. Conocía cada crujido en el suelo, cada zumbido de las máquinas. Perder ese trabajo no era solo perder un sueldo. Se sintió como perder la prueba de que importaba, de que mi trabajo duro significaba algo. Esa tarde conduje a casa con la caja de mis pertenencias en el asiento del pasajero, mirando mi reflejo en la ventana mientras el mundo pasaba borroso. Mi pecho estaba oprimido, mis pensamientos eran ruidosos. ¿Cómo se lo diría a Elena? ¿Qué diría ella? Cuando entré en la casa, ella estaba esperando. Sus ojos me escanearon, luego a la caja en mis brazos. «Te despidieron, ¿verdad?», preguntó. No había preocupación en su voz, solo una fría certeza. Asentí. Recortes. No había nada que pudiera hacer. Se cruzó de brazos. Nada que pudieras hacer. Esa es siempre tu respuesta. Intenté explicar, decirle que encontraría otro trabajo, que esto no significaba el final. Pero antes de que pudiera terminar, ella dijo las palabras que todavía resuenan en mis oídos. «No vales nada». ¿Me llevo a Mateo y a Sofía? En ese momento, sentí que las paredes de nuestra casa se cerraban. Quería discutir, gritar, demostrarle que estaba equivocada. Miré las fotos en la pared, los dibujos de crayones pegados al refrigerador, y sentí un dolor vacío que se extendía por mi pecho. Elena se dio la vuelta, recogió una bolsa y les dijo a los niños que se quedarían en casa de su hermana por la noche. Mateo me miró con ojos grandes y confundidos. «Papá, ¿vienes?», preguntó. Mi garganta ardía mientras forzaba una sonrisa y negaba con la cabeza. «Esta noche no, campeón. Te veré pronto». Me quedé en la puerta mientras se iban, el sonido del coche saliendo de la entrada cortando la quietud de la casa. Solo, caminé a la cocina y puse la caja de la fábrica sobre la mesa. Dentro había los pequeños símbolos del trabajo de mi vida, un termo abollado, un par de guantes gastados, una foto que Mateo había dibujado de mí sosteniendo su mano. Sentí que mi pecho se hundía. Ese era el estado en el que me encontraba cuando salí, dejando la casa y todo lo que había dentro. Mis pies me llevaron sin pensar, cada paso más pesado que el anterior, hasta que el brillo de neón de un letrero de una cafetería parpadeó a lo lejos. La cafetería era pequeña, escondida entre una casa de empeños y una gasolinera, el tipo de lugar que la mayoría de la gente pasaba de largo. Sus ventanas brillaban con una tenue luz amarilla, y el letrero sobre la puerta zumbaba en la noche. Entré, y el calor me envolvió como una manta que no merecía. El aire olía a tocino y té quemado, un recordatorio de incontables mañanas en las que había comido a toda prisa antes de ir a la fábrica. Me deslicé en una cabina en la parte de atrás, lejos del puñado de clientes dispersos por el lugar. La camarera, una mujer con ojos cansados y una sonrisa amable, me sirvió una taza de té sin preguntar. Asentí, murmuré un gracias y me quedé mirando el líquido oscuro. El reflejo que me miraba parecía más viejo de 35 años, destrozado por el peso del fracaso. Mis manos temblaban un poco mientras sostenía la taza, aunque nunca la acerqué a mis labios.
Las voces en mi cabeza eran más fuertes que el zumbido del ventilador de techo. Las palabras de Elena se repetían una y otra vez. No vales nada. Me llevo a los niños. Traté de convencerme de que no lo decía en serio. Que estaba enojada y desahogándose. Pero en el fondo, sabía que se había estado preparando para esto durante años. Cada discusión sobre dinero. Cada suspiro cuando llegaba tarde del trabajo. Cada momento en que pensé que quería consuelo, pero me daba silencio. Todo condujo a esto. Puse las palmas de las manos en mi cara, tratando de bloquear el ruido en mi mente. Fue entonces cuando oí el arrastre de una silla por el suelo. Alguien se deslizó en la cabina frente a mí. Bajé las manos y vi a un anciano mirándome con una intensidad que me oprimió el pecho. Su rostro estaba curtido, su piel bronceada y marcada por el tiempo. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado, y su ropa se veía limpia pero gastada, como si hubiera vivido una vida dura. «Te pareces mucho a mi hijo», dijo. Su voz era firme, pausada, el tipo de voz que exigía atención. Parpadeé, confundido, y negué con la cabeza. Debe estar equivocado. Me estudió como si fuera un rompecabezas. No, tienes sus ojos. La forma en que tu mandíbula se tensa cuando te guardas las palabras. Mi muchacho desapareció hace 35 años, y he estado buscando desde entonces. Y ahora te veo sentado aquí, y por un momento pensé que tal vez. Se detuvo, sus labios se tensaron en una línea delgada. Me recosté contra la cabina, incómodo. Lo siento por su hijo, pero no soy él. El anciano asintió lentamente, pero no se movió. Quizás no. Pero llevas la misma mirada que él tenía antes de irse. Un hombre agobiado por algo que no sabe cómo cargar. Sus palabras me dolieron porque se sentían verdaderas. Quería decirle que me dejara en paz, pero una parte de mí no podía. Había algo en sus ojos, algo familiar, como si hubiera llevado el dolor durante tanto tiempo que se había vuelto parte de él. Me llamo Arlo, dijo, extendiendo la mano. Dudé, luego la estreché. Su agarre era firme, cálido, reconfortante. Adán, respondí en voz baja. Arlo asintió como si el nombre confirmara algo. Se recostó, doblando las manos sobre la mesa. ¿Has perdido algo? Puedo verlo. Solté una risa vacía. Lo perdí todo, en realidad. Mi trabajo esta mañana, mi esposa esta noche, y mis hijos. Mi garganta se cerró. Se los llevó con ella. Arlo no se inmutó. Simplemente me miró con la paciencia de alguien que había soportado tormentas mucho peores. Conozco ese tipo de dolor. Detalles diferentes, pero la misma sensación de vacío por dentro. Empiezas a creer que tal vez el mundo tiene razón sobre ti, que no importas, que nadie se daría cuenta si salieras por la puerta y nunca regresaras. Sus palabras me traspasaron como una cuchilla. Estaba diciendo los pensamientos que había tenido demasiado miedo de admitir. Apreté los puños contra la mesa. Ya no sé qué hacer. Cada vez que lo intento, no es suficiente. Trabajé 10 años en esa fábrica y me despidieron sin pensarlo 2 veces. Construí un hogar y mi esposa me dice que lo arruiné. Mis hijos. Mi voz se quebró. Hoy me miraron como si no entendieran lo que estaba pasando. Y no tuve respuestas. Arlo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. No puedes dejar que ese sea el final de tu historia. Fruncí el ceño. ¿Qué otra opción tengo? Exhaló lentamente como si estuviera sopesando su respuesta. Tienes la opción de mantenerte en pie, de luchar, de negarte a dejar que sus palabras te definan. ¿Crees que dejé de buscar a mi muchacho porque pasaron 35 años? ¿Crees que acepté el silencio del mundo como la palabra final? No. Porque si lo hiciera, su historia terminaría con la desaparición y la mía con el arrepentimiento. Seguí adelante porque la esperanza era todo lo que me quedaba, y esa esperanza me mantuvo vivo. La cafetería pareció desvanecerse a nuestro alrededor, el ruido de los platos y el zumbido de la conversación desapareciendo bajo el peso de sus palabras. Por primera vez desde que la frase de Elena destrozó mi vida, sentí algo parpadear dentro de mí, algo pequeño pero innegable. Miré a Arlo,
inseguro de por qué este extraño me había elegido, por qué hablaba con tanta convicción a un hombre que acababa de conocer. Pero en el fondo lo entendí. Vio la misma tristeza en mí que había vivido en él durante décadas, y se negó a dejarme hundir en ella. Fue entonces cuando se inclinó más cerca, su voz firme pero suave, y se preparó para decir las 5 palabras que cambiarían todo. Arlo se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la gastada superficie de la mesa de la cabina. Sus ojos permanecieron fijos en los míos como si pudiera ver a través de mí. Luego, con una firmeza que atravesó el ruido en mi cabeza, dijo: «No los abandones como yo». Esas 5 palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que Elena me hubiera lanzado. Más fuerte que perder mi trabajo, más fuerte que el silencio que siguió cuando mis hijos fueron sacados de la casa. Mi pecho se apretó, y por un momento, no pude respirar. Fue como si hubiera metido la mano y sacado a la luz los pensamientos que estaba tratando de enterrar. «¿Qué quiere decir?», pregunté, mi voz baja, casi temiendo la respuesta. La mirada de Arlo no vaciló. Cuando mi hijo desapareció, miré hacia atrás a los años anteriores y vi a un hombre que no estuvo allí cuando importaba. Trabajaba largas horas. Me decía a mí mismo que estaba proveyendo, pero en realidad me estaba escondiendo. Estaba enojado, de mal genio, siempre encontrando fallas. Pensaba que la disciplina significaba silencio. Pensaba que el amor podía ser implícito. Luego, una noche, él se fue. Han pasado 35 años, y no pasa un día sin que me pregunte si se fue porque creyó que no me importaba. Porque lo abandoné en todos los sentidos que importan, incluso viviendo bajo el mismo techo. Sus palabras se hundieron en mí como piedras en el agua. Vi destellos de los ojos grandes de Mateo preguntando si iba con ellos. Vi la pequeña mano de Sofía agarrando la correa de su mochila mientras seguía a su madre por la puerta. Me había dicho a mí mismo que estaba demasiado roto para luchar, demasiado abatido para levantarme. Pero en ese momento, me di cuenta de la verdad. Si me rendía ahora, estaría caminando por el mismo camino del que Arlo se arrepentía todos los días de su vida. Presioné las palmas de las manos contra la mesa. No quiero ser ese tipo de padre. No quiero que crezcan pensando que me di por vencido con ellos. Arlo asintió lentamente, el alivio parpadeando en su rostro. Entonces no lo hagas. Todavía tienes una oportunidad. Puedes perder un trabajo. Puedes perder un matrimonio, pero no puedes perderte a ti mismo. A menos que decidas entregarte. Tragué con dificultad, mi garganta seca. ¿Pero qué pasa si ella no me deja verlos? ¿Qué pasa si sigue alejándome? Su mandíbula se apretó y por primera vez su voz tenía un tono afilado. Entonces luchas, no con ira, no con amargura, sino con todo lo que hay dentro de ti que ama a esos niños. Les muestras que estás ahí. Les muestras que importan más que tu orgullo, más que tu dolor. No desapareces en la noche. Y no dejas que se pregunten si te importaban. Porque si los abandonas ahora, Adán, esa pregunta los perseguirá por el resto de sus vidas. La convicción en su tono hizo que mi pecho ardiera. Me senté allí mirando a este extraño que había aparecido de la nada, hablándome como si hubiera estado esperando toda su vida para decir estas palabras. Por primera vez en todo el día, sentí que una chispa se encendía dentro de mí, algo más fuerte que la vergüenza o la desesperación. Era pequeña, frágil, pero era real. Me recosté, mis puños apretados, mi respiración estabilizándose. No voy a irme. Voy a ver a mis hijos. Voy a decirles la verdad. No puedo dejar que su último recuerdo de mí sea el silencio. Los ojos de Arlo se suavizaron, y por un momento, pareció casi orgulloso. Eso es. Ese es el hombre que tus hijos necesitan. No perfecto, no intacto, sino presente, lo suficientemente fuerte como para seguir en pie. Asentí, el peso de sus palabras anclándome. Gracias, dije, y mi voz se quebró. No sé por qué se sentó aquí esta noche, pero lo necesitaba más de lo que puedo explicar. Me dio una leve sonrisa, una comisura de su boca se levantó. Tal vez no elegí. Tal vez estaba destinado a suceder así. La camarera se acercó, sirviéndonos más té, y me di cuenta de que el mío todavía estaba intacto. Arlo levantó su taza, bebió un sorbo y la dejó con un suave tintineo.
Ahora sabes lo que tienes que hacer. No pierdas tiempo. No dejes que el miedo decida por ti. Ve con ellos. Miré el té, luego mis manos, con cicatrices y ásperas por los años en la fábrica. No eran las manos de un hombre exitoso. No a los ojos de Elena. Pero tal vez todavía podrían ser las manos de un padre que se negaba a soltar. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de baldosas. Me voy, dije, más para mí mismo que para él. Arlo se acercó a la mesa, colocando una mano firme en mi brazo. Su agarre era fuerte, casi antinatural para un hombre de su edad. ¿Recuerdas lo que te dije? No los abandones como yo. Asentí. Las palabras se grabaron en mí. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, mi pecho latiendo con un nuevo tipo de energía. Salí al aire de la noche, la brisa fresca llevándose el olor rancio de la grasa y el té. Por primera vez desde la mañana, mis pasos tenían un propósito. Mientras cruzaba el estacionamiento vacío, miré hacia atrás a la cafetería. A través de la ventana, vi a Arlo sentado allí, todavía mirándome. Levantó su taza en un pequeño gesto, una silenciosa despedida. Levanté mi mano en respuesta, luego subí a mi coche. Sabía dónde estaría Elena. Siempre corría a la casa de su hermana cuando necesitaba apoyo. Ahí era donde se había llevado a Mateo y Sofía. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras encendía el motor. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que aún tenía que luchar. Conduje en la noche, las palabras de Arlo resonando en mi mente. No sabía lo que me esperaba al otro lado. No sabía si Elena me cerraría la puerta en la cara o si los niños siquiera entenderían, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No los iba a abandonar. El viaje a la casa de la hermana de Elena se sintió más largo de lo que debería, aunque conocía cada curva de memoria. Mi pecho se apretaba con cada kilómetro, pero las palabras de Arlo me impedían dar la vuelta. No los abandones como yo. Lo repetí una y otra vez hasta que se convirtió en mi ancla. Cuando me detuve en la entrada, las luces dentro de la casa estaban encendidas. Las sombras se movían a través de las cortinas, e imaginé a mis hijos sentados en el sofá, preguntándose por qué su padre no estaba allí. El pensamiento me quemó por dentro. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Mis manos temblaban, pero las obligué a mantenerse firmes mientras tocaba. La puerta se abrió y allí estaba Elena. Su cabello recogido, sus brazos cruzados, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cortante. Tragué con dificultad, pero no aparté la mirada. Vine por Mateo y Sofía. No me iré sin verlos. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Este no es el momento, Adán. Ya están lo suficientemente molestos. Tienes que dejar esto ir. Algo dentro de mí cambió. Durante años, había cedido en las discusiones, demasiado cansado o demasiado avergonzado para resistir. Pero esta vez no. No, dije con firmeza. No lo dejaré ir. Puedes dejarme si eso es lo que quieres, pero no me los vas a quitar. Necesitan a su padre, y no voy a desaparecer de sus vidas. Sus ojos se entrecerraron, pero ella vaciló. Ese momento de silencio me dio valor. ¿Recuerdas cuando sostuvimos a Mateo por primera vez en el hospital?, pregunté. Mi voz se quebró, pero continué. Me dijiste que te hacía sentir segura, como si nada pudiera sacudirnos. No he sido perfecto, Elena, pero siempre los he amado, y no dejaré que crezcan pensando que no luché por ellos. Desde detrás de ella, una pequeña voz rompió la tensión. Papá. La cara de Mateo apareció por la esquina, sus ojos grandes y buscadores. Se adelantó y en ese instante, el peso que había estado cargando se rompió. Mateo, dije, mi garganta anudada. Corrió hacia mí antes de que Elena pudiera detenerlo, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Su abrazo era desesperado, como si hubiera estado conteniendo el miedo toda la noche y finalmente lo soltara. Sabía que vendrías, susurró. Sofía lo siguió de cerca, sus pequeños brazos envolviendo mi pierna. Papi, ¿te quedas con nosotros?, preguntó, su voz pequeña y esperanzada. Me arrodillé, abrazándolos a ambos,
mis brazos temblando mientras los sostenía. Estoy aquí, dije, presionando mi mejilla contra su cabello. No me voy a ninguna parte. Elena se quedó en la puerta, sus brazos aún cruzados, pero sus ojos se suavizaron un poco. Pude ver el conflicto en su rostro. Había esperado que me quedara roto, que desapareciera en la noche como un hombre demasiado débil para levantarse. En cambio, me vio de pie más alto de lo que había estado en años. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó, su voz más baja ahora. Cambia todo, dije. Porque finalmente entiendo quién soy. Puede que no tenga el mejor trabajo. Puede que no haya sido el esposo que querías, pero soy su padre, y lucharé por estar en sus vidas. No puedes quitarme eso. Mateo se separó, mirándome con determinación en sus ojos. Te necesitamos, papá. Escuchar esas palabras me rompió de una manera diferente. La duda, la vergüenza, la voz en mi cabeza que me decía que no valía nada. Todo comenzó a desvanecerse bajo la fuerza de la voz de mi hijo. La hermana de Elena apareció detrás de ella, frunciendo el ceño. Tal vez deberías dejar que hable con los niños, dijo suavemente. Se merecen eso. Elena miró hacia atrás, luego regresó su mirada a mí. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, se hizo a un lado. Bien, puedes verlos. Pero esto no significa que haya cambiado de opinión. Me puse de pie, manteniendo mis manos en los hombros de mis hijos. No tienes que cambiar de opinión esta noche, pero que sepas esto. No dejaré de ser su padre. No me echaré atrás de nuevo. Entramos en la sala de estar. Mateo se sentó pegado a mí, Sofía en mi regazo, sus pequeños cuerpos aferrándose a mí como si pudiera desvanecerme. Les dije la verdad en palabras simples que pudieran entender. Que a veces los padres discuten. Que a veces la gente pierde trabajos y comete errores, pero que nada de eso cambiaría nunca cuanto los amaba. Pude ver en su expresión que ella no estaba lista para perdonar o reconciliarse, pero también vi un destello de algo que no había visto en años: respeto. La noche se alargó con conversaciones tranquilas, las voces de los niños llenando el espacio que pensé que había perdido para siempre. Cuando finalmente me levanté para irme, Mateo se aferró a mi brazo. Volverás mañana, ¿verdad? Me agaché y lo miré a los ojos. Mañana y al día siguiente y todos los días que pueda. Nunca dejaré de estar aquí para ustedes. Sofía me abrazó con fuerza. ¿Promesa? Besé la parte superior de su cabeza. ¿Lo prometo? Al salir a la fresca noche, me sentí más ligero de lo que había estado en años. Los problemas no habían desaparecido. Mi matrimonio seguía fracturado. Mi trabajo seguía perdido. Y mi futuro era incierto. Pero por primera vez, no estaba paralizado por esas pérdidas. Tenía algo más fuerte empujándome hacia adelante. El amor de mis hijos y la elección de luchar por ellos. Caminé de regreso a mi coche, reviviendo las palabras de Mateo en mi cabeza. Te necesitamos, papá. Esas 3 palabras tenían más poder que toda la amargura de Elena, más peso que cualquier aviso de despido de la fábrica. Y detrás de esas palabras estaba la voz de Arlo, firme e inquebrantable. No los abandones como yo. Apreté mi agarre en el volante mientras encendía el motor. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era y exactamente a dónde iba. La mañana después de que confronté a Elena y vi a mis hijos, me desperté con un tipo diferente de peso en el pecho. No era la carga aplastante de la desesperación que había llevado el día anterior. Era la pesada responsabilidad de una promesa que le había hecho a Mateo y a Sofía, una promesa de que nunca los abandonaría, sin importar lo roto que me sintiera. Los días que siguieron no fueron fáciles. Elena se mantuvo distante, cautelosa y a menudo fría. Con sus palabras, me recordaba una y otra vez que nuestro matrimonio no era el mismo. Que estaba cansada de cargar con un hombre que nunca aspiraba a más que lo mínimo. Pero incluso en su amargura, no podía ignorar el cambio en mí. No discutía con ira. No me retiraba al silencio. Me mantuve firme con una convicción tranquila, y cada vez que miraba a mis hijos, recordaba por qué. Conseguí trabajos de medio tiempo donde podía, reponiendo estanterías, entregando suministros, arreglando pequeños motores para los vecinos.
No era glamuroso, pero me mantenía en movimiento. Me mantenía demostrando a mí mismo que todavía era capaz de construir. Lentamente, las oportunidades se abrieron. Mi padre, Julián, me dio herramientas de su taller, diciéndome que era hora de usar mis manos de una manera que fuera mía. Mi hermano, Daniel, se detuvo y dijo, no sé qué te pasó, pero finalmente te ves vivo. Lo más importante, mis hijos nunca volvieron a dudar de mí. Mateo comenzó a pedirme que lo ayudara con sus proyectos escolares, atrayéndome con una emoción que no había visto en meses. Sofía dibujaba fotos de nosotros tres tomados de la mano, pegándolas con orgullo en el refrigerador cada vez que los visitaba. Me estaban observando de cerca, aprendiendo no de mis palabras, sino de mis elecciones. Y cada día que me presentaba, les demostraba que su padre todavía estaba en pie. Semanas después, regresé a la cafetería de Arlo. Quería agradecerle a Arlo, decirle cómo sus 5 palabras habían redirigido mi vida. Cuando entré, escaneé las cabinas, pero no se encontraba por ninguna parte. La misma camarera se acercó y le pregunté si lo había visto. Arlo, repitió, frunciendo el ceño. ¿Te refieres a Arlo Baynor? Asentí con entusiasmo. Sí, se sentó aquí conmigo, cabello gris, complexión fuerte para su edad, un poco serio pero con una presencia aguda. Me dio una mirada perpleja. Conocí a Arlo. Solía venir hace años, pero falleció hace mucho tiempo. No lo he visto en más de una década. La taza de té en mi mano tembló un poco. Miré alrededor de la cafetería, medio esperando que de repente apareciera, pero las cabinas estaban vacías. El tintineo de los platos y el zumbido de la conversación continuaban como si nunca hubiera estado allí. Caminé de regreso a la cabina de la esquina donde se había sentado conmigo esa noche. Me deslicé en el asiento y miré la mesa, pasando mi mano por la superficie lisa. Ya fuera que Arlo fuera de carne y hueso o algo completamente diferente, su presencia era real para mí. Sus palabras eran reales. Su advertencia me había salvado de caer en el mismo vacío que había consumido su vida. Me senté en silencio, susurrando un gracias al aire vacío, esperando que de alguna manera le llegara. Luego salí de la cafetería, llevando su mensaje hacia adelante, decidido a no olvidarlo nunca. Mirando hacia atrás ahora, entiendo la lección que me dio. La vida puede despojarte de todo. Los trabajos se desvanecen. Los matrimonios se rompen. La gente en la que confías puede herirte de maneras que nunca creíste posibles. Pero nada de eso significa que dejes de luchar por las personas que realmente importan. El valor de un padre no se mide por su sueldo o el estado de su matrimonio. Se mide por su presencia, por su negativa a irse, por el amor constante que ancla a sus hijos incluso cuando el mundo tiembla. Todavía estoy reconstruyendo. Todavía estoy aprendiendo a mantenerme en pie incluso cuando el suelo se siente inestable. Pero ahora sé que no valgo nada. Soy un padre, y esa es razón suficiente para seguir adelante. Si sacan algo de mi historia, que sea esto. No abandonen a las personas que los necesitan. No dejen que la desesperación los convenza de que irse es más fácil que mantenerse en pie. Preséntense incluso cuando se sienta imposible, especialmente entonces, porque a veces el acto más pequeño de estar presente puede cambiar una vida para siempre.